Un saludo muy especial para todos nuestros queridos amigos que hacen parte de este maravilloso proyecto Coalición. Muchas gracias por tener la gentileza de invitarme a este espacio de conferencia, a este espacio de charla alrededor de las escrituras, del tema que más nos gusta, del tema que más amamos, de la Biblia, de la palabra de Dios. Muchísimas gracias a todos ustedes, a los que están viendo en este momento por Facebook Live, a todos los que van a escuchar esta charla que hemos preparado, a los pastores y ministros que están participando también. Dios les bendiga. Gracias por dejarme participar con ustedes. Es para mí un honor y un enorme privilegio. El tema que tengo a desarrollar en el día de hoy es un tema bastante extenso. Voy a intentar tratarlo lo más rápido posible. Se llama la importancia de la autoridad de las Escrituras en este siglo. La importancia de la autoridad de las Escrituras en este siglo. Y quiero comenzar con una anécdota. En cierta oportunidad, 3 hijos querían congratularse con su anciana madre. Su anciana madre amaba la palabra de Dios, pero cada uno de los hijos pensó en darle el mejor regalo a su anciana madre. Así que uno de ellos dijo: mi madre necesita cómo movilizarse, así que voy a comprarle un automóvil, pero no cualquier automóvil, voy a comprarle una limusina, la mejor de las limusinas, la más hermosa de las limusinas. El segundo hijo dijo: no, mi madre lo que necesita es dónde vivir. Voy a comprarle una casa, pero no cualquier casa, una enorme casa, una mansión con muchas habitaciones, con una enorme piscina, la mejor casa para mi madre. El tercer hijo dijo: no, mi madre ama la palabra de Dios. Mi madre ama tanto la palabra de Dios, pero ella por sus años ya no puede leer bien. Así que necesito hacer algo para que ella pueda escuchar la palabra. Y lo que este hombre hizo fue comprar un loro. Y contrató a los mejores lorólogos del mundo para que le enseñaran al loro la palabra de Dios. Gastó millones y se esforzó muchísimo para que ese loro, con solo decirle Juan 3:16, el loro dijera: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 12:11, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Era algo maravilloso, nadie había hecho tal cosa. Esto es lo que mi madre ama la palabra de Dios. Tiempo después, cada hijo recibió su carta. La primera decía: Rigoletto, hijo mío, amado hijo, gracias por esa hermosa carroza que me enviaste. Es muy grande y bonita, pero yo no sé conducir, así que la tomé de matera y tengo lo más de lindas mis maticas ahí. El segundo hijo recibió un mensaje que decía: Pancracio, hijo mío, Pancracio, muchísimas gracias por esa enorme casa. Es tan grande que me perdí 3 días, casi no encuentro la salida. Además, el lavadero es azulito y gigante. Muchas gracias, Pancracio. Y finalmente, el tercer hijo recibió el mensaje: Anacleto, hijo mío, Anacleto, tú sí sabes, tú sí conoces a tu madre, tú sí sabes lo que ama a tu madre. Anacleto, gracias, el pollo estaba delicioso. En muchas oportunidades estamos escuchando la palabra de Dios y simplemente la consumimos. No encontramos su verdadero sabor, no encontramos su verdadero significado, no encontramos su verdadera importancia. Vemos apenas lo superficial, vemos apenas lo externo y no sabemos lo que realmente la palabra debiera significar para nuestra vida, para la sociedad, para nuestras familias, para nuestro mundo. Eso le pasa a muchos de nosotros, o nos pasa a muchos de nosotros. ¿Cuántos mensajes ha escuchado usted en su vida? Le pongo a pensar sobre eso. ¿Cuántas predicaciones ha escuchado? Tal vez cientos, quizá miles. ¿Ha aprendido cosas? Sí, seguramente. ¿Cuántas practica? ¿Cuántas de esas cosas han tenido un cambio radical y total en su vida? Bueno, pues vamos a analizar cómo la palabra de Dios y la profundidad de las Escrituras debe llevarnos a Dios y debe llevarnos a una vida transformada y debe impactar en este siglo a este mundo. Eso lo haremos a través de solucionar esta pregunta.
¿Por qué es importante la autoridad de las Escrituras en el siglo XXI? ¿Por qué es importante la autoridad de las Escrituras en el siglo XXI? Cuando miramos la historia de la Reforma Protestante, podemos ver que hay dos conceptos importantísimos. En primer lugar, lo que llamamos la sola fe. Es lo que se denomina históricamente como la causa material de la Reforma Protestante, es decir, la sola fe fue el concepto que comenzó el conflicto. Pero no era el concepto en conflicto de fondo. El concepto de fondo que estaba en conflicto era la sola escritura. Eso es lo que llaman los historiadores la causa formal. La sola fe es la causa material. Materialmente ellos están discutiendo por eso. Pero de fondo había un problema más grande que era la sola escritura, causa formal. Todos usan la escritura. Todos los cristianos decimos usar la escritura. Incluso los romanistas dicen usar la escritura. Pero los romanistas dan la autoridad a la Biblia, no porque la Biblia tenga autoridad en sí misma, sino que ellos consideran que es la iglesia la que le dio la autoridad a la Biblia, mientras nosotros creemos que es la Biblia la que legitima y es la máxima autoridad de la iglesia. Mientras para los romanistas lo que opine el Papa, el Consejo Cardenalicio, las grandes reuniones de sus cardenales en los concilios es lo que define qué es lo que dice la Biblia. Para nosotros la Biblia ya habla por sí misma, tiene autoridad en sí misma y por eso nos sometemos voluntariamente a ella. Esa era realmente la cuestión de fondo en el conflicto que llevó a la revolución religiosa más grande de la historia. Obviamente después del mismo cristianismo. Estoy hablando de la Reforma Protestante que comenzó en 1517 con las 95 tesis de Martín Lutero, pero que gastaría años en desarrollarse. Eso cambió el mundo. Creó una perspectiva histórica diferente de lo que era el mundo. Claro, ya venía el Renacimiento, estaban en pleno Renacimiento. Claro, vino antecitos de ello el descubrimiento de América que amplió su mente, pero había algo que les amarraba, había algo que no les permitía a ellos continuar a desarrollar su capacidad de razón, de ciencia, y era la religiosidad romanista. Estaban amarrados por el Papa económica, política, social, cultural y moralmente. Así que la Reforma Protestante es una respuesta bíblica centrada en las Escrituras que les permite a ellos ver, no tenemos por qué creer en una sola visión, tenemos que ver que la visión está en la Biblia, no en un hombre particular, o en una persona, o en una institución, sino en las Escrituras, y eso cambia el mundo de su época. Posteriormente los otros reformadores como Calvino, como Zwingli aportaron muchísimo, no solamente a la teología, sino también al desarrollo cultural y social de los estados modernos. Y usted puede investigarlo. Cuando volvemos a la palabra, nuestras sociedades son transformadas o impactadas. Sí, es cierto que vamos a una decadencia y degradación moral y religiosa cada vez mayor, pero eso no implica que no podamos impactar en nuestras sociedades por medio de la palabra de Dios, no de nosotros mismos. Ahora bien, el Señor decide revelarse. Cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de la revelación de Dios. Pero tenemos que tener clarísimos dos conceptos. En primer lugar, existe una revelación general de Dios. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se ven claramente. ¿Cómo se ven? Claramente desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Dios se ha revelado de manera general a toda la humanidad por medio de la creación. ¿Desde cuándo? Desde la creación misma. Adán ya tenía una revelación general. Adán ya veía una creación de Dios que manifestaba la gloria de Dios en el Edén. Pero también tuvo una revelación especial que fue la palabra de Dios a él. No tomarás del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Vemos las dos revelaciones ahí. Ahora, esta primera revelación general es la que llega a todo el mundo, a todas las personas, cristianos y no cristianos, teístas y ateístas, creyentes o no, todos somos inexcusables porque todos tenemos esa revelación de la naturaleza divina. Ahora,
la forma en cómo Dios se revela por medio de su creación a todo el mundo, de forma racional y empírica, eso es la revelación general. Dios se revela a todo el mundo de una manera en que por medio de la experiencia, del experimento, de la ciencia, podemos darnos cuenta que definitivamente debe haber un creador, y también de una manera racional, porque por medio de la lógica y del pensamiento es inevitable negar la concepción de que es necesario que exista un creador. Hay gente que seguramente no estaría muy de acuerdo con estos puntos de vista. Pero me aferro a lo que decía claramente Louis Pasteur. Dice, un poco de ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te devuelve a Él. Un poco de ciencia te aleja de Dios. Hay muchas cosas que podemos explicar con la ciencia. No necesitamos a Dios en la ecuación. Pero cuando profundizas en la ciencia te das cuenta que llegas a un campo en el que ya no importa qué teoría tengas, en la que cualquier teoría que puedas inventar suena mucho más ilógica, irracional e inexplicable que Dios. Dios es lo más plausible para cualquier persona que honestamente quiera buscar una explicación a la creación del universo. Cuando usted mira los diferentes argumentos filosóficos a favor de la existencia de Dios, como el argumento ontológico, o el argumento cosmológico, o el argumento teleológico, usted se da cuenta que es necesario que Dios exista. Les doy un ejemplo. El argumento teleológico nos habla del orden. Todo está en un exacto orden, pero no hay orden si no hay alguien que ordena. Porque las cosas en el universo van del orden al desorden y no al revés, del desorden al orden. Esa es la segunda ley de la termodinámica. Eso estamos hablando de la entropía. Las cosas van en una línea, en una dirección histórica. A menos de que alguien intervenga, no puede ir algo del desorden al orden. Lo que quiere decir que hay alguien que ordenó. Cuando analizamos el ajuste fino, nos damos cuenta cómo cada cosa en el universo está plenamente diseñado para que funcione de una manera casi perfecta. Lo que hablaba Tomás de Aquino, los niveles de perfección de la naturaleza. La naturaleza es absolutamente, es muy perfecta. No es absolutamente perfecta, pero tiene un nivel de perfección bastante alto. Y eso nos habla de Dios. Toda la creación nos cuenta la gloria de Dios. Y eso mismo es lo que habla la Escritura. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando usted mira el universo, los cielos, cuando se pone a pensar de dónde salió todo, las diferentes teorías dan diferentes puntos de vista, pero siempre llegan al mismo punto. Y antes del todo, ¿qué había? Nada. ¿Y qué es la nada? Algo. ¿Cómo así? Como todo sale de nada, no tiene sentido, no tiene lógica, no tiene razón, y tenemos que volver al principio. Dios es el todo de todo, y todo surgió de Él. La misma palabra nos dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Muchas personas han optado por ignorar a Dios y por creer que no existe. El ateísmo creciente en los países europeos está causando estragos en la moral, en la ética, en las familias. Y lo terrible es que muchas iglesias cristianas, en vez de tener los argumentos suficientes y en vez de tener la predicación suficientemente estructurada para debatir esos argumentos, lo que hacen es acomodarse a los argumentos de ellos, aceptarlos como medianamente ciertos por lo menos, y no han sabido presentar una correcta batalla bíblica en contra de estas personas que niegan la existencia de Dios. Sin embargo, pienso claramente que este siglo XXI no es un siglo ateo, en verdad. Que incluso los más ateos de los ateos tienen una fe. Yo soy de los que piensa que no es Dios el que no existe. Obviamente no pienso que Dios no existe. Sé que el Señor es. Ni siquiera que existe. Es. Pero creo que los ateos son los que no existen. Ateo significa sin Dios. Alguien que no tiene fe en algo superior.
Sin embargo, cuando usted va a analizar, el ateo tiene fe en que su pensamiento, su razón y su conocimiento es superior. Así que ya tiene fe. Y si tiene fe, no es ateo. Un ateo tal vez nunca haya visto un átomo, pero cree firmemente en la existencia de los mismos. Finalmente tiene fe, no es ateo. El ateo pone su razón por encima de cualquier otra cosa. Tiene como Dios a sí mismo y no a la revelación. Y es por eso que pienso que este siglo XXI, en este siglo XXI, el problema no es que la gente no crea en Dios o la espiritualidad. Ese realmente no es el problema del siglo XXI. El siglo XXI nos presenta, o se nos presenta más bien, con una nueva espiritualidad antibíblica. Y eso es aún un problema mayor. El siglo XXI se nos presenta con nuevas formas espirituales y nuevas formas de ver el mundo. Hay un subjetivismo espiritual, donde la espiritualidad depende de cada uno. Mira a Dios como a ti te parece. Si para ti Dios es eso, está bien. Para mí Dios es otra cosa. Convierten a Dios en alguien subjetivo y en algo subjetivo. Para mí es una persona, para ti es una fuerza. Para mí se revela, para ti no se revela. Para ti hay muchos, para mí hay uno. No importa, todos somos amiguitos y vivimos, y lo importante es que vivamos en amor. Pretextos. Si Dios es real, si Dios existe realmente, si Dios es más bien, tiene que tener una sola forma de ser y de manifestarse. No puede Dios acomodarse al punto de vista de cada uno. Además, hay un positivismo científico. Toman a la ciencia muchos como su máxima regla de fe. Tienen fe y esperanza en la ciencia. En este tiempo de crisis mundial, mucha gente tiene su esperanza en las vacunas, tiene su esperanza en la ciencia, y no con esto quiero decir que la ciencia esté mal. Lo que quiero decir es que aun cuando hayan vacunas y aun cuando aparentemente la ciencia presente una solución, nosotros dependemos es del Dios de los cielos, del Rey de Reyes, porque si Él quiere puede mandarnos otra plaga, si Él quiere puede hacer que nada de esto funcione, pero si Él quiere ni siquiera vacuna necesitaremos. Eso creemos los verdaderos cristianos, pero hoy existe un positivismo científico donde se descansa y se confía en ellos. Además hay un espiritualismo humanista, y esto ha incursionado no solamente en otros ámbitos espirituales, sino también en las iglesias cristianas, donde el hombre se convierte en el centro de la predicación, donde el centro de la espiritualidad es el hombre y sus necesidades, y no Dios y su gloria. Y vamos a ver cómo la Biblia nos enseña algo completamente diferente a eso. Aparte hay un eclecticismo espiritual. Las personas en el siglo XXI quieren coger un poquito de acá, un poquito de acá, un poquito de acá, un poquito de allí. Esto cojámoslo del hinduismo, esto cojámoslo del budismo, esto cojámoslo del cristianismo y hacemos una sopa. Y usted ve gente que va a las iglesias a rezar, pero al mismo tiempo creen en la meditación trascendental y que por medio del yoga y por medio de otras prácticas pseudo religiosas pueden alcanzar la iluminación y su vida va a mejorar. Eso no es lo que dice la Escritura. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente cree que todo vale. Y entonces voy a la iglesia para encontrar a Cristo, pero también voy a la acupuntura para que nivele mis energías y puedan mis chakras estar equilibrados. Hay un eclecticismo religioso que es absolutamente despreciado por la Biblia, por la palabra de Dios, que es la única regla de fe. Y vamos a analizar más tarde mejor eso. Y finalmente hay un relativismo moral. Hoy en día la moralidad ya no es instaurada por lo que la palabra de Dios nos enseña. De hecho, nunca lo fue del todo. Pero en otras épocas se tomaba más en cuenta los principios bíblicos. Vivimos, por lo menos nosotros en Occidente, en lo que denominamos la cultura occidental cristiana, que es una mezcla de los principios filosóficos griegos, más los principios jurídicos romanos, más los principios morales del judeocristianismo. Y siempre fue así, pero hoy en día se están olvidando esos principios morales y éticos del judeocristianismo y se está exaltando los principios que no son principios para mí, que son más bien finales y finales de muerte, finales morales, una moral más cercana a lo que los griegos creían, donde no importaba, no había una sexualidad definida, donde todos con todos y no importa, donde cada cual hace lo que quiera y donde definitivamente su identidad la define usted y no la define Dios, como la Escritura nos enseña. Y hay todo un movimiento alrededor de esto.
intentándole vender a nuestros niños principios que no son los principios de la palabra de Dios. ¿Pero por qué sucede eso? Porque nosotros no hemos sabido defender los principios de la palabra de Dios. Porque nosotros no hemos hecho defensa de la fe. Porque las iglesias se las pasan, la mayoría, muchas, no todas, gracias a Dios siempre hay un remanente, pero muchas iglesias se la pasan hablando de cosas de estas, incluso del relativismo moral. Hay iglesias relativistas morales hoy en día. Y se olvidaron de los principios bíblicos, del estudio de las escrituras. Por eso, la revelación realmente que importa no es esa revelación general. Porque la revelación general te revela a Dios, pero no te salva. No te muestra sus mandamientos. No te muestra a Cristo. Te muestra las generalidades de Dios. No te da salvación. Las personas por eso, hoy, muchas, sí creen en Dios, pero no en el Dios de la Biblia. Creen en un Dios hecho a su imagen y semejanza. Cambiamos las cosas. Antes no, la Biblia dice que Dios nos hizo a nosotros conforme a su imagen y semejanza, pero ahora nosotros hacemos un Dios que no es el Dios de los cielos, que es nuestro Dios creado por nuestra imaginación, a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dios es como yo quiera. Entonces, en la Edad Media, Dios era un rey, dictador. Y hoy es un demócrata que lo permite todo y que lo importante es que dice la mayoría. Dios se adecúa para nosotros a las épocas, a los tiempos, a los pensamientos. Y hoy básicamente pueden justificar cualquier cosa, incluso usan la Biblia para justificarla y manipular como quieran. No se equivocaba tanto Friedrich Nietzsche. Sí, yo no estoy haciendo una apología a Nietzsche. Pero Nietzsche decía que no era Dios el que había creado al hombre, sino el hombre creado a Dios. En la primera parte estoy absolutamente en desacuerdo. Dios creó al hombre. Pero la segunda parte no es tan mentirosa. Definitivamente el hombre crea sus propios dioses, su propia forma de Dios. Se presenta a Dios como a sí mismo. Un Dios que le comprende, un Dios que se parece a Él, cuando no hay nada absolutamente más diferente. Él es el absolutamente otro. Como dijera Paul Tillich, el absolutamente otro. Es absolutamente diferente a nosotros, por eso es santo. Santo es separado, distinto. Nosotros, después de la caída, deterioramos la imagen de Dios en nosotros y ya no somos exactamente la imagen y semejanza de Dios. Tenemos una imagen deteriorada por el pecado, corrompida por el pecado. Y muchos lo que hacemos es crear a un Dios a esa imagen. Como hacían los griegos, creando dioses que eran pecadores y que tenían toda la corrupción que ellos mismos tenían. Pues los cristianos estamos haciendo lo mismo, adecuando a Dios a nuestras corrupciones. No, es que Dios tiene que ser, comprenderme a mí, yo tengo estos defectos, Dios tiene que ser así también, sí, porque yo quiero. Porque a mí me viene en gana que Dios sea así. No, ¿quién nos dijo que nosotros ponemos las reglas? ¿Quién nos dijo que somos nosotros los que decimos cómo debe ser o cómo no debe ser Dios? ¿Quién nos dijo que está en nuestras manos decidir la naturaleza divina? ¿Quieres saber cómo es Dios? Pues para eso está la revelación especial. La revelación especial es la manera que Dios escogió para manifestar a su Hijo y así conocerlo a Él por medio de las Escrituras a la luz de la revelación del Espíritu Santo. Ojo con esta definición. Es la manera en que Dios escogió para manifestar a su Hijo. Cuando hablamos de la revelación especial estamos hablando de las Escrituras. ¿Pero por qué de las Escrituras? ¿Qué tienen las Escrituras? ¿Qué nos revela las Escrituras? Al Hijo. Es la manera en que Dios escoge para enseñarnos al Hijo. ¿Y para qué nos enseña al Hijo? Para conocerlo a Él. ¿Y cómo podemos conocerlo al Hijo y conocerlo a Él? Por medio del Espíritu Santo, que es el que nos da luz de las Escrituras y el que permite que conozcamos y aprendamos las Escrituras. Las Escrituras nos muestran a Dios. Esa es la revelación especial y solamente por medio de la revelación especial, es decir, por medio de las Escrituras tenemos salvación. ¿Y por qué las Escrituras? ¿Por qué no lo hizo de manera oral? ¿Por qué no lo hizo, no sé, con un video, alguna cosa? ¿Por qué con las Escrituras? Porque las Escrituras son
objetivas. Decían los sumerios, lo que escrito está, escrito queda. Lo que está escrito es objetivo. Con una buena interpretación, no tiene duda. Por eso el invento más grande de la historia de la humanidad es la escritura, porque es la acumulación de conocimientos para las postreras generaciones. Por eso Dios se revela por lo escrito. Por eso Jesús es el verbo. Él es la palabra hecha hombre. Es Dios hecho hombre. Es por su palabra que se creó todo lo que ha sido creado. Es la palabra de Dios lo que realmente importa. Y en este siglo XXI más que nunca. En este siglo XXI la palabra de Dios es fundamental para todos nosotros. Ahora bien, continuamos nosotros con esto. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras. Mire lo que dice. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de Cristo. Las escrituras dan testimonio de Cristo. Juan 14:9, Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Le estaban preguntando, muéstranos al Padre, muéstranos al Padre. Y luego le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿Se da cuenta de la correlación que hay entre estos dos textos? ¿Se da cuenta que en este primer texto nos está diciendo que a Cristo lo conocemos a través de las Escrituras? Y recuerde que aquí está hablando Cristo, es decir, Él está ahí presente, pero Él está hablando de las Escrituras del Antiguo Testamento. Es decir, toda la Biblia habla de Él. Él es el protagonista de la historia. Él es el protagonista de este libro. Él es el centro de este libro. Es Dios y su gloria, no el hombre y sus necesidades. Y eso es en lo que ha cambiado la predicación en los últimos años. Hemos centrado la predicación en el hombre y sus necesidades. Usted está enfermo, aquí tiene sanidad. Usted está triste, aquí tiene consuelo. Usted no tiene dinero, aquí le damos prosperidad. Siempre el hombre y Dios se plantea como un servidor alrededor del hombre. Pero lo que está diciendo Jesús en Juan 5:39 es totalmente lo contrario. Es que las Escrituras no hablan de ustedes. ¡Qué pena me da! Las Escrituras no hablan de ustedes, seres humanos. ¡Qué vergüenza me da! Las Escrituras están hablando de mí, dice el Señor. Dan testimonio de mí. Y si lo conocemos a Él, ¿a quién conocemos? ¿Qué es lo que dice Juan 14:9? Al Padre que le envió. ¿Y por qué es importante conocer al Padre que le envió? Sería la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante? Primero, Cristo es la revelación especial entonces. Su persona, obra y palabra se manifiestan en la Biblia. Cuando hablamos de la revelación especial estamos hablando de las Escrituras porque las Escrituras nos muestran a Él. Por eso Cristo también es la revelación especial. La revelación especial es Cristo y sus Escrituras. La historia del mundo es la historia de la revelación de Dios para rescatar a sus escogidos. La historia del mundo es la historia de la revelación de Dios para rescatar a sus escogidos. Yo soy profesor de historia y cada que analizo diferentes hechos históricos y cómo todos los hechos históricos del mundo nos han llevado inevitablemente a este punto, a este momento y a este lugar, tengo que admitir que definitivamente todo esto no fue al azar. Todo esto ha tenido un propósito. Toda la historia de la humanidad ha tenido el objetivo de revelar a Cristo a sus escogidos. Toda. La Segunda Guerra Mundial, Hitler, la persecución a los judíos, la expulsión de los judíos en el año 70 por Tito Vespasiano, los judíos llegando al norte de África y luego a Europa, metidos en las galeras,
el desprecio de los europeos hacia los judíos, histórico que se causó, el desarrollo del capitalismo gracias a los judíos. Cada cosa que pasa en la historia tiene un propósito que nosotros en el hoy y en el ahora no podemos entender. Pero Dios, que ve todo el panorama, lo entiende todo, lo conoce todo y lo planeó todo. Por eso afirmo, la historia del mundo es la historia de la revelación de Dios para rescatar a sus escogidos. Y toda la historia del mundo se fundamenta también en este libro. Además de que está profetizada en varios pasajes de las Escrituras. Además de eso, ¿cuántas veces lo han intentado destruir? ¿Cuántas veces lo han intentado acabar? ¿No dijo Voltaire acaso? No pasarán 100 años antes que desaparezca la Biblia. Y pasaron 50 años y en la casa de Voltaire pusieron una fábrica de Biblias. ¿Que acaso no quemaban este libro en grandes fogatas durante el comunismo ruso? ¿Que acaso no los perseguían y les tocaba aprenderse la palabra de Dios hoja por hoja para poder recitarla? ¿Que acaso no ha sido prohibido en muchos lugares y países simplemente porque su moralidad es tan alta, su estima tan grande y su poder tan grande, que hay muchos que no les conviene y que tienen que prohibirla y que tienen que decir esto no, ya no lo aceptamos? La Biblia es transversal a la historia de la humanidad. La Biblia atraviesa la historia de la humanidad. Algunos la interpretan mal, la usan como excusa y hasta guerras han originado en su nombre y en el nombre de Jesús. Pero sin lugar a dudas no habría historia sin Biblia. No habría historia sin Biblia. El poder que tiene la Biblia radica en que nos está hablando de Cristo. La historia de toda la humanidad es un pretexto para que se manifieste Cristo por medio de las Escrituras. Pero no solo podría limitarlo a la historia de la humanidad, tendría que hablar de su historia y de mi historia. ¿Usted está escuchando hoy esta conferencia, este mensaje? Y no es una casualidad que lo esté escuchando, eso ya lo he escuchado seguramente antes. ¿Por qué lo está escuchando? Piensa en su vida, qué le ha pasado, cuántas cosas ha sufrido, cuántas cosas ha vivido, cuántos eventos lo trajeron hasta el hoy y el ahora. Y dígame si no hay una mano detrás que ha estado controlando absolutamente todo. Cosas que se salen de su control, cosas que usted dice es increíble que me haya salvado de estas, y cosas que dice es increíble que haya caído en esto porque yo ni lo busqué. Dios ha estado bajo control en todas las cosas para llegar a este momento en el que usted está escuchando la palabra de Dios y entiende que la Biblia y Cristo es el centro. La Biblia es la revelación de Dios, la revelación de Cristo. Es como conocemos a Cristo, y cuando conocemos a Cristo conocemos al Padre. Cuando conocemos a Cristo conocemos al Padre. Su historia no es otra cosa que la historia de Dios revelándose a su vida en un proceso que ha durado todos los años de su vida. Porque con todos, sin excepción, Él tiene un plan. Ahora, Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Usted encontrará que la Biblia nos enseña que la iglesia está fundamentada en los profetas y en los apóstoles, y en los profetas. Y no está hablando de los profetas y los apóstoles de hoy, para nada. Está hablando de la Biblia. Porque el Antiguo Testamento es la revelación a los profetas y el Nuevo Testamento es la revelación a los apóstoles. Cuando usted mira el Nuevo Testamento, la función del apóstol es la que reemplaza la función del profeta. De lo que nos está hablando aquí básicamente es que Él ha hablado de muchas formas por medio de ellos para ahora tener la Biblia consumada en nuestras manos
que nos lleva a conocer a Cristo y a conocer al Padre. No podría hablar de la Biblia sin hablar de este texto. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. No solamente la Biblia tiene como propósito revelarnos a Cristo y por medio de Cristo conocer al Padre, sino además de eso la Biblia tiene como propósito redarguirnos, enseñarnos, instruirnos, corregirnos y preparar a todo hombre de Dios para que sea perfecto. La Biblia tiene el poder y es el único libro que tiene el poder de transformarnos para ser más como Cristo, que es finalmente el objetivo. ¿Cómo vamos a conocer al Padre? ¿Cómo vamos a ir ante el Padre si no nos parecemos a su Hijo? Cuando creemos en Jesucristo, somos hechos hijos de Dios por adopción y ahora nosotros estamos siendo transformados en un proceso que el Espíritu Santo lleva en nuestra vida y es donde participan los tres. El Espíritu Santo trae luz de la palabra, nos transforma, nos moldea, nos cambia. Así es sencillo es el cristianismo. Es que no es tan complejo. No es tan enredado como muchos lo plantean, con pactos, rompimientos y una cantidad de conceptos que ni siquiera aparecen en la Biblia. No es tan sencillo como que el Espíritu Santo nos trae vida, nos permite entender la palabra y la palabra nos permite cambiar, nos transforma y nos hace más parecidos a Cristo para podernos presentar ante el Padre y conocer al Padre tal cual es. Y entonces le veremos tal cual es. ¿Me entiende? No es tan complejo. Toda la Escritura es inspirada. Ahora, cuando usted analiza ese inspirada por Dios, tiene un sentido maravilloso. La palabra es Theos Nestos. Theos Nestos. Que literalmente quiere decir soplar para inflar. Eso es lo que quiere decir literalmente, soplar para inflar, Theos Nestos. Así que el texto no habla tanto de que la palabra es inspirada. En nuestro lenguaje, digamos, hay un problema ahí, porque inspiración es tomar aire y botar aire es la expiración. Cuando la Biblia dice la palabra es inspirada por Dios, debería decir más bien como es expirada por Dios. Porque la palabra Theos Nestos da ese sentido, soplar para inflar, sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es literalmente algo que sale de Dios directamente a nuestros oídos, salió de Dios. Es inspirada por Dios, ¿por qué? Porque Dios no la habla directamente a nosotros, por medio de sus apóstoles y de sus profetas. Dios nos habla, la Escritura nos habla. La palabra de Dios. En ese sentido, la Biblia no es que contenga la palabra de Dios, sino que la Biblia es la palabra de Dios. No es solo que contenga una palabra o que contenga la palabra de Dios. No, es que ella es la palabra de Dios en todos los sentidos. Sí, fue escrita por seres humanos, sí fue escrita por hombres, pero aún el carácter de esos hombres, aún el temperamento de esos hombres, aún las circunstancias históricas fueron usadas por Dios para dar un mensaje. Toda la Escritura, toda es inspirada por Dios. Por eso hay 4 conceptos que nunca podemos olvidar y que en este siglo XXI deben ser recalcados en todas las iglesias y en todos lugares alrededor de la palabra de Dios. Número 1, que es inspirada. Literalmente expirada por Dios. Dios no la da, es Dios hablando al hombre literalmente. 2, es inerrable. No hay error alguno en la palabra de Dios. Cualquier posible error, cualquier aparente error no está en la Biblia, está en nuestra interpretación de las Escrituras. Así que debemos estudiar, profundizar, investigar para saber por qué parece que hubiese una contradicción o un error. No hay error alguno en la Biblia. Bueno, en nuestras traducciones sí. Pero en la Biblia original no había ningún error. En algunas traducciones sí lo hay. Por eso uno tiene que utilizar varias traducciones. Por eso uno tiene que utilizar las Biblias en los idiomas originales. Por eso estudiar la Biblia es todo un arte. Y eso no quiere decir que esté lejano de las personas más sencillas. Porque hasta el más sencillo puede estudiarla.
hasta el más sencillo puede aprender de ella. Y a veces las personas más sencillas aprenden más de la Biblia que los grandes teólogos y los grandes eruditos. A veces el más sencillo con un corazón humilde, contrito, humillado, aprende más de la Escritura y sobre todo la practica. Porque de nada nos sirve saber muchos textos bíblicos y no llevarlos a la práctica. Porque de qué sirve que tú te sepas toda la Biblia y digas que la he leído de pasta a pasta como 5 veces si tu vida no lo demuestra. Ahora, en tercer lugar, la Biblia es infalible, no va a fallar. Parecen dos cosas iguales, inerrable e infalible, pero no son exactamente lo mismo. Inerrable es que no hay errores, infalible es que no falla. O sea, no hay errores dentro del texto, pero infalible es que lo que dice va a pasar. Va a pasar inevitablemente. Y ha pasado inevitablemente. Y es una verdad lo que hay aquí, inevitable y absoluta, una tautología. Y por cuarto, la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente. No necesitamos nada más que la Biblia. Con la Biblia nos basta y nos sobra. No necesitamos más palabras. No necesitamos nada más para salvación. La Biblia tiene todo lo que necesitamos para ser salvos. Es suficiente. Mateo capítulo 24, verso 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nunca pasarán. El cielo y la tierra se va a ir, pero la Biblia va a continuar. La han intentado destruir como ningún otro libro en la historia, pero ahí continúa y la seguimos valorando y la seguimos leyendo. Ame la Escritura. Un cristiano que no estudia la Biblia no es cristiano, así de sencillo. Un cristiano que no tiene un estudio sistemático bíblico no es cristiano. Ay, hermano, es que yo estudio la Biblia porque yo voy todos los domingos a la iglesia y escucho los mensajes del pastor que son tan bonitos. Lo felicito, muy bien hecho, sígalo haciendo, pero eso no es lo único que hace un cristiano. El cristiano debe estudiar la Biblia en su casa, en la intimidad. Debe tener un estudio sistemático, consciente y profundo de la Biblia. No haga bibliomancia. Hay gente que hace bibliomancia en sus devocionales. No sé si se ha dado cuenta. Señor, háblame hoy, a ver qué me quieres decir hoy. Y abre la Biblia y lee. Aconteció que en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová, y se sentaron delante de mí, vino palabra de Jehová diciendo, aleluya, gracias Señor. Esa palabra vino a mí diciendo algo, no sé qué. No es bibliomancia. Ay, sí, Señor, a ver, estoy en una necesidad muy grande, háblame hoy, a ver. Dice, y lo destruiré como... No, esa no vale, Señor, otra. Hijo mío, eres el hijo de mi vientre. Ay, sí, esta sí es. Gracias, Señor. Eso no es un estudio bíblico de un cristiano serio. El cristiano toma su Biblia, tiene un estudio organizado, sistémico. El cristiano tiene un estudio usando herramientas, otras Biblias, leyendo comentarios bíblicos, valiéndose de diccionarios bíblicos, porque quiere aprender. No se afana. No creo mucho en los que llevan 4 años de cristianos y dicen, no, yo ya me leí toda la Biblia. Bueno, una cosa es leerla y otra cosa es estudiarla. Estúdiela, tómese su tiempo, disfrútela. Como cuando usted tiene una gran cena al lado, al frente, huele delicioso, y usted comienza a consumirla de a poco y a saborearla. Es exquisita. Hay que saberla saborear. Nada peor que tener una gran cena y comérsela en 2 segundos. No se dio cuenta ni a qué sabía. No, degústela. Así se hace con la Biblia. Degústela. Vaya paso a paso. Disfrútela. Profundícela, estúdiela conscientemente. Entonces, en el proceso del conocimiento de Dios, la Biblia nos muestra cómo nuestro objetivo es conocer a Dios Padre, pero conocemos a Dios Padre porque el Padre se revela en la palabra de Dios. ¿Y cómo se revela en la palabra de Dios? Por medio de su Hijo, que es el protagonista de la palabra de Dios. ¿Y cómo entendemos que el Hijo está revelándose por medio de la palabra de Dios? Cuando el Espíritu Santo nos da a entender la palabra de Dios. Solo el Espíritu Santo nos puede dar el verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Yo he conocido personas
que saben mucha Biblia, muchísima Biblia, pero que no conocen a Cristo. Porque saber intelectivamente no es lo mismo que conocer al Dios de la Biblia. No es lo mismo. Incluso pueden hacer hermenéuticamente análisis, hasta predicar pueden. Hasta predicar pueden. Pero eso implica que de verdad conozca al Dios de la Biblia. No, acaba un proceso donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos los tres están involucrados en la palabra para que el hombre pueda conocer a Dios. Para que el hombre pueda conocer a su Creador. Ahora, hay un concepto que es importantísimo para los cristianos del siglo XXI. Y es que la palabra es autoatestiguadora. Eso no lo dije yo, eso lo dijo Calvino. La palabra da testimonio de sí misma. Cuando a uno le preguntan, ¿por qué considera usted que la Biblia es la palabra de Dios? Uno comienza a sacar una serie de argumentos que son muy buenos y muy bonitos. Bueno, la Biblia fue escrita por una serie de 40 hombres en un periodo de 1600 años, de 3 continentes diferentes, con 3 idiomas distintos, y no se contradicen hablando de temas polémicos y temas espirituales. Bueno, bien. La Biblia tiene una serie de profecías que se han cumplido a lo largo de la historia. Ok. La Biblia tiene una superioridad moral que, aunque fue escrita hace miles de años, se cumple perfectamente hasta el día de hoy. Perfecto. Y así, usted puede encontrar esos argumentos y está muy bien. Con esos argumentos usted puede defender el hecho de que la Biblia sea la palabra de Dios. Pero ni usted ni yo creemos por eso que la Biblia sea la palabra de Dios. No es por eso que creemos que la Biblia sea la palabra de Dios. Antes de que a mí me enseñaran todos esos argumentos, yo ya creía que la Biblia era la palabra de Dios. Porque primero tuve fe. ¿Y la fe por qué vino? ¿Por qué viene la fe? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Dice o no dice la Biblia así? Así que yo ya había oído la palabra de Dios y había creído en esa palabra. El Señor me había dado vida y pude entender la palabra de Dios y entonces pude venir a Cristo. Pero todavía no sabía todos esos argumentos. Nadie me los sabía. Después me los enseñaron. ¿Qué dio testimonio a mí? ¿Qué dio testimonio a mí de que la Biblia era la palabra de Dios? Me gusta mucho como lo plantea John Owen. Él plantea 2 testimonios de la palabra. Él dice, hay un testimonio externo argumentativo. Sí, te plantean los argumentos como lo acabo de hacer. Pero 2, hay un testimonio interno dado por él, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu, que es la palabra de Dios. Alguien dice, eso puede ser un argumento circular. La Biblia no puede dar testimonio de sí misma, porque alguien no puede decir de sí mismo que es algo. El testimonio debe ser externo. Sin embargo, en este caso no se aplica. La Biblia es la palabra de Dios porque el Espíritu Santo nos convence por medio de ella misma que lo es. Y eso sale de toda lógica humana, perdóneme. Perdóneme. Eso sale de toda lógica y todo parámetro humano. Usted no puede poner esto en un silogismo, porque no lo es. Pero simplemente eso nos demuestra que este libro en sí mismo tiene poder cuando es el Espíritu Santo el que se revela al ser humano. Por eso dice el libro de Romanos que los carnales no entienden las cosas del Espíritu. Alguien en la carne, en la naturaleza humana, no puede entender esto. Y no importa cuántos argumentos les plantees, no los vas a poder convencer. Y no importa cuánto le digas que las profecías bíblicas se han cumplido, no los vas a convencer. Si no es el Espíritu Santo el que da testimonio de las Escrituras por medio de las mismas Escrituras. Y eso es lo interesante de esto. Porque el Espíritu Santo da testimonio de las Escrituras por medio de las mismas Escrituras. No por una experiencia mística o mágica. No, el Espíritu Santo da testimonio de las Escrituras por medio de las Escrituras. Ahí es cuando te convences. Claro, nosotros tenemos la obligación de predicarle a todo el mundo, de anunciar el Evangelio, de exponer la palabra de Dios, pero usted y yo no convencemos a nadie.
Si usted ha estado luchando porque su hijo llegue a Cristo o su hija llegue a Cristo, su esposo llegue a Cristo y lucha y se siente frustrado porque esa persona no quiere aceptar la realidad del Cristo resucitado, no se frustre, no se angustie, usted siga predicando y siga orando, porque el que da testimonio de la verdad, de la veracidad y de que esta palabra es genuina, no es usted, no son sus palabras, no son sus argumentos, es la Biblia misma. En el ámbito cristiano, en este siglo XXI, queremos convencer a la gente a las malas de que tenemos la verdad en las Escrituras. Y yo creo que tenemos la verdad de Dios en las Escrituras. Y la verdad es Cristo. No se habla en las Escrituras de muchas verdades. Se habla de una verdad, que es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo creo. Pero también sé que no podré convencer a nadie de ello. Que ese es el trabajo del Espíritu Santo. Es el trabajo del Espíritu Santo que da testimonio de Cristo, que da testimonio de las Escrituras para conocer a Cristo y así al Padre. Por eso Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios. Por eso la única manera de encontrar la vida eterna es por medio de las Escrituras, porque las Escrituras por medio del Espíritu Santo nos hacen conocer a Cristo, y cuando conocemos a Cristo, conocemos al Padre que lo envió. Y cuando conocemos al Padre que lo envió, tenemos vida eterna. En ese momento tenemos vida eterna. Y nos gozamos y nos alegramos. Él es la vida eterna. No hay sentido alguno en la eternidad sin Dios. Habrá una eternidad de condenación para aquellos que no estén en Dios, pero eso no es vida. Eso no es vida. Es una eternidad de condenación. La vida es Dios. Por eso Jesús dijo, yo soy la vida. Vivir para siempre es vivir con Dios. Es vivir con Dios. Sin Dios la vida no tiene sentido. Uno ve los memes que salen en Facebook muy bonitos, ¿no? El que no tiene nada pero tiene a Dios, lo tiene todo. Oh, qué bonito meme. Y es cierto. Es absolutamente cierto. Y eso solo pasa por la obra del Espíritu Santo y las Escrituras, conociendo a Cristo y conociendo al Padre. Tenemos vida eterna. Ahora, aquí hay algo muy bonito. Ese conocer, en Juan 17:3, es la palabra griega ginosko, o ginosko, un verbo aoristo, que significa llegar a conocer, y da la indicación de un proceso de conocimiento. Es el mismo verbo que se utiliza en muchas partes de la Escritura para referirse a la intimidad del matrimonio. Y conoció José a María, y conoció a Adán a Eva. Es el mismo ginosko. Bueno, cuando se utiliza en el Nuevo Testamento, obviamente porque es en griego. En hebreo hay otra palabra. Y en griego hay otras palabras para conocer. Ginosko tampoco es la única. Y ginosko es difícil de interpretar porque se utiliza en varios contextos. Pero ¿qué es lo bonito de esto? De que ginosko no nos está hablando de conocer intelectualmente. Solamente. Tampoco nos está hablando de conocer a Dios como una experiencia de conocimiento, como quien le presenta a otro y dice, vea, mucho gusto Dios, mucho gusto, Edgar Escobar, un placer, bienvenido, qué gusto conocerlo, el gusto es mío, qué chévere que está aquí, que muchas gracias, bienvenido, siga, claro, cómo no. No, no es ese conocimiento experimental. Es un conocimiento íntimo y espiritual. Es una unión espiritual. Ahí es donde surge la doctrina de la unión con Cristo. El cuerpo, la iglesia, los nacidos de nuevo, estamos en unión con Cristo porque conocemos a Cristo. Por eso la mejor metáfora que hay en la Escritura
para la relación entre Cristo y la iglesia, es la metáfora del matrimonio, porque es eso, es esa intimidad, es ese hacerse uno con, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será uno con ella. Nosotros somos uno con Cristo, Ginosco, porque lo conocemos, no solo intelectivamente, no solo racionalmente, no solo con la experiencia, no, más allá de esas cosas, lo conocemos espiritualmente por una obra maravillosa que hace la palabra de Dios y el Espíritu Santo en el corazón del hombre. Así es como conocemos a Cristo. Como lo conocemos y como conocemos al Padre, que es el objetivo, porque Él es la vida eterna. Entonces el conocimiento de Dios no es mera razón, ni es mera emoción. Hay algunos que piensan que conocer a Dios es saber muchas cosas y lo enfrascan en mera razón. Tienen argumentos a favor de la existencia de Dios y le pueden esgrimir el argumento moral y demostrarle cómo Kant argumentó positivamente la existencia de Dios, o como Albert Platinga hoy en día con el argumento ontológico puede comprobarle a usted que Dios existe. Muy lindo, pero eso no es conocer a Dios. Eso no es conocer a Dios. Usted puede ser un intelectual de la Biblia y no conocer a Dios. Va más allá de la razón. ¿Quiero decir con esto que esté mal la razón? ¿Quiero decir con esto que esté mal el conocimiento? En ninguna manera. El conocimiento es fundamental, es importantísimo. Necesitamos profundizar en las Escrituras. Es que el problema y el desvío hoy en día es porque ya no profundizamos en la Biblia. Cada cual cree lo que le viene en gana. Tenemos que profundizar. No comer cuento cuando nos dicen, la letra mata, más el espíritu vivifica. Interprete bien la Biblia, comencemos por ahí. ¿En qué contexto está escrito eso? Eso nos está hablando de la letra como la ley muestra la muerte, el espíritu muestra la vida. La letra mata, más el espíritu vivifica. No nos está haciendo una advertencia de no estudiar. Al contrario, la Biblia dice, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Hay que estudiar la Biblia y estudiarla bien. Pero no es solo estudiar intelectivamente la Biblia. De nada nos sirve ser intelectuales de la Biblia si no tenemos una relación íntima con Cristo. Son dos cosas que van de la mano. El conocimiento y la relación con Cristo van de la mano. ¿Y en esa relación con Cristo hay emociones? Sí, hay emociones. Yo nunca he satanizado las emociones. A mí me parece que las emociones son una parte fundamental de la construcción del ser humano, pero sí creo que no puedo basar mi fe en las emociones, como tampoco puedo basar mi fe solo en la razón. Hay gente que piensa que conocer a Dios es porque sintió algo, y le dicen a uno, ay, yo sentí a Dios, sentí como un fueguito, era un fueguito que yo tenía por acá que me recorría todo y eso era Dios, yo sentía que me barrían y me sacaban el pecado. Bueno, lindo, muy lindo. Las experiencias son meramente subjetivas. Las experiencias solo validan al que vivió la experiencia, pero no más. Pero realmente, ¿qué es conocer a Dios? Es más allá de la razón y es más allá de la experiencia. Entre los filósofos siempre hubo ese debate, ¿no? Entre la razón, los racionalistas de Descartes, y la experiencia de Locke, Hobbes, Bacon. ¿Sí? ¿Se conoce por medio de la razón solamente o se conoce por medio de la experiencia? Luego llega Kant y dice, no, pues ni de la experiencia ni de la razón, de las dos. Pero ¿y la Biblia qué nos dice? ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Por la razón o por la experiencia? ¿O por las dos juntas? Pues por las dos juntas más la obra del Espíritu Santo y la relación con Cristo. Que es algo, es el conocimiento de la fe. Es el conocimiento que va más allá de la razón y la experiencia. Es el conocimiento que solo los que hemos tenido el encuentro con Cristo sabemos que es así. Aun cuando aún tengamos muchas preguntas, aún puedo tener muchas preguntas de muchas cosas y no tener el conocimiento absoluto y simplemente estar confiado y seguro en Dios, aunque no tenga la respuesta a esto o a lo otro. Estoy seguro en Dios porque ha venido el conocimiento espiritual del Espíritu Santo por medio de la palabra a mi vida y puedo estar confiado y puedo estar seguro en Dios. Pero no puedo basar mi fe en la experiencia. Me gusta esta frase de John Owen. Es una frase muy bonita. Dice, si las revelaciones privadas
concuerdan con las escrituras, no son necesarias. Y si no concuerdan, entonces son falsas. Para ir terminando, en este siglo XXI, uno de los problemas más graves que tenemos son las revelaciones privadas por medio de experiencias subjetivas. Dios se me presentó, vi una gran cantidad de ángeles que cantaban y un ejército que venía en caballos blancos y se me presentaba y me dijeron: hijo, Dios te ha escogido para enviarte a las naciones, mira esta palabra que tengo para todo el mundo. Y comienzan a manipular con ese tipo de cosas. La mayoría son realmente engañadores que saben que cuando dicen que Dios les dijo, entonces la gente les va a creer. Que cuando dicen que tuvieron cierta experiencia aquí o cierta experiencia allá, la gente va a decir: wow, tuvo una nueva revelación. Pero lo cierto es que no necesitamos esas experiencias. No son las experiencias las que marcan nuestro cristianismo. Las experiencias pueden ser bonitas, es decir, yo no digo que alguien no tenga una experiencia especial con Dios, que toque sus sentimientos y emociones, pero no es por eso que creemos en Dios. Creemos en Dios más allá de la experiencia y la razón, por el encuentro y la unión mística entre Cristo y su iglesia. ¿Pero para qué sirven esas experiencias? A muchos les sirven para decir que tuvieron una nueva revelación, que Dios les mostró algo nuevo. Pero si Dios necesita esas revelaciones privadas, entonces ¿para qué la Biblia? Eso es lo que dice John Owen. Y si la Biblia es suficiente, entonces ¿para qué las revelaciones privadas? ¿Para qué? ¿Qué creemos nosotros profundamente? ¿Cuál es nuestra convicción? Nuestra convicción es que ya todo ha sido revelado en las Escrituras. La revelación, creo, de corazón está cerrada. Judas 3, dice la palabra de Dios: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ojo aquí, primero, el término siempre es la fe. No solamente lo usa Juan, lo usa Pablo también, y en otras partes de la Escritura siempre hablan de la fe. Una vez dada. La fe es una sola cosa. No estamos hablando de varias fees, no estamos hablando de un subjetivismo de fe. La Biblia es absolutamente objetiva y tiene una sola forma de interpretarse. Así que es una sola fe. No es que tú lo interpretas así, yo lo interpreto así. No. Tiene una sola manera de interpretarse. Y en las cuestiones de ortodoxia no hay vuelta de hoja. Hay otras cuestiones secundarias que no hay tanta importancia, aunque son importantes, pero no son profundas y no tienen que ver con la salvación. Pero hay cosas que no son negociables. La Trinidad no es negociable. Y en este siglo XXI debemos seguir predicando la Trinidad. La unión hipostática no es negociable. En este siglo XXI debemos seguir predicando que Cristo es totalmente Dios y Cristo es totalmente hombre. La muerte expiatoria en la cruz no es negociable. En este siglo XXI prediquemos que Cristo llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, en expiación. Y que cuando creemos en Él, tenemos salvación. La resurrección de entre los muertos no es negociable. Él resucitó y algún día volverá por nosotros. Eso no es negociable. Son las verdades de la Escritura, es la fe. Pero aparte dice una vez dada. Ese una vez es la palabra griega apax, que se refiere a algo hecho por todo el tiempo, con resultados duraderos, que no necesita repetirse. Nada hay que añadirle a la fe. La fe fue una vez entregada. ¿A quién? A los profetas y a los apóstoles. A ellos fue entregada y ellos nos la comunicaron a nosotros y nada tenemos nosotros que agregarle. Ellos son las columnas de la iglesia. Y la piedra angular es Cristo. Así que, ¿qué vamos a agregar nosotros? ¿Qué podemos agregar? Es que Dios me reveló que va a venir un virus. No necesitamos que Dios le revele eso, ya lo vemos en las noticias. ¿Por qué no se lo reveló antes de que viniera? Ahí es cuando nos cuestionamos sobre todas estas personas que dicen ser profetas y que dicen decir el futuro y que dicen que hablan de parte de Dios, pero que ninguno se dio cuenta de que esto venía. Ahí sí no. O que dicen hacer sanidades y milagros, pero vaya, llévelos a un hospital a que sanen a los que tienen este virus. A ver cuántos sanan. Ahí sí no. Y no digo que Dios no pueda sanar. Claro que Dios puede sanar. Lo que digo es que la revelación ya está cerrada. Dios nos reveló todo en la Escritura, en la palabra de Dios. Y dice la Escritura misma,
En Pedro capítulo 1 verso 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No se trata de la voluntad humana. No se trata de que la profecía, las Escrituras, sean interpretadas de manera subjetiva. No es que para mí significa esto y para el otro significa otra cosa. Resulta que en el siglo XXI debemos volver al principio de la objetividad en las Escrituras. Porque si no, vemos ese desorden que vemos ahora. Una revelación por allá, otra revelación por allá, un acto profético por aquí, otro acto profético por allá. ¿Y dónde está la verdad? El contenido grueso de la Escritura que cambia vidas realmente. Y los que van a esas iglesias, y si usted va a alguna de esas iglesias, se da cuenta que hay mañana un problema y pasado mañana otro problema y todo el tiempo está ya llorando y todo el mismo tiempo está ya rogando porque no puede salir de sus problemas. Quienes estudiamos la palabra de Dios concienzudamente, bíblica, escritural, sabiendo que la Biblia tiene una sola verdad, tenemos también problemas, pero descansamos en Dios. No necesitamos andar sintiendo cosas. Hay gente que si no siente cosas ya Dios me abandonó. Dios me dejó, Dios ya no se acuerda de mí. No necesitamos andar sintiendo cosas. Porque tenemos una relación continua con Cristo. Continua, todos los días. Nos conoce y lo conocemos. Él nos conoce mejor de lo que lo conocemos. Pero lo conocemos. Tenemos una relación con Él y descansamos en Él. Termino con lo siguiente, mis amados hermanos. No se vayan a ir todavía. En el siglo XXI, muchos dicen ser solo escritura. Usted vaya a cualquier iglesia, evangélica, protestante, y le van a decir, aquí somos solo escritura. Para nosotros, solo la escritura, solo la escritura. Creemos en lo que predicaron los reformados, solo escritura. Pero ojo, hay varios errores en algunos. Por ejemplo, algunos dicen, no tenemos un credo, solo somos Biblia. Yo me he encontrado con personas, yo no sé si usted se ha encontrado con personas así. Ahora hay unos grandes movimientos donde se unen personas de diferentes denominaciones y todos dicen, no, ya no tenemos credo, ya no tenemos confesión de fe, ya no tenemos declaración de fe, nada de eso. Ahora solo somos Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Lo importante es lo que diga la Biblia. Claro, lo importante es lo que diga la Biblia, pero ojo, un momento. Hay una contradicción en decir, no tengo confesión de fe y soy solo Biblia. Porque resulta que decir eso ya es una confesión de fe. Es decir, claro que somos solo Biblia, pero nosotros debemos tener claro cómo y qué creemos de lo que dice la Biblia. Hace poco me encontré con un grupo que es de estos que dicen que son solo Biblia. Y no se comprometen con nada. Le hablé de la teología de la prosperidad. ¿Qué piensa la teología de la prosperidad? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Ah, ok. O sea que está en contra de la teología de la prosperidad y me volvió a decirme, ¿pero qué dice la Biblia? Yo sé qué dice la Biblia, pero entonces usted piensa que la Biblia está en contra de la teología de la prosperidad o no piensa que la Biblia está en contra de la teología de la... O sea, aclárame el asunto. Les pregunta uno, ¿cuál es su declaración de fe? No tenemos declaración de fe, tenemos solo la Biblia. O sea que no tiene claro lo que cree de la Biblia. Está bien unirnos como hermanos, pero también está bien reconocer nuestras diferencias. No tenemos que estar de acuerdo absolutamente en todo. Tenemos que estar de acuerdo en lo esencial, en la ortodoxia cristiana, lo que todos hemos creído en todo tiempo y en todo lugar. Pero debemos tomar partido y posición en otros conceptos bíblicos, que tal vez no sean primordiales, pero en los cuales debemos tomar posición. Seguramente la Biblia en algunos conceptos bíblicos no sea tan clara, pero hay que tomar posición. A mí me parece un absoluto despropósito no tener una declaración de fe y no tener claro lo que se cree. Porque deja muchos lugares grises, muchas ambigüedades que con el tiempo van a degenerar en falsas doctrinas. Eso es lo que pasa. Porque no tienen una declaración de fe. El esfuerzo que hicieron nuestros hermanos reformadores
después de Lutero y de Calvino, en sentarse, en decir, bueno, ¿qué vamos a creer? Bueno, estipulemos lo que creemos, cuáles son nuestras diferencias con ellos y con los otros, y cuáles son las cosas en las que nos unimos. Ese fue un esfuerzo maravilloso, bíblico, de estudio, de profundidad, de amor por las almas. Porque había que tener claro lo que se creía. Segundo problema, no se está predicando expositivamente. La palabra dice en el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Hay personas que solo predican pedacitos de la Biblia, lo que les conviene, y hay otras cosas que los dejan allá. Por eso es que estamos insistiendo tanto en la predicación expositiva. No es que esté mal predicar temáticamente, podemos predicar temáticamente también, pero no podemos descuidar la predicación expositiva. Verso por verso, parte por parte, paso por paso. Todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Pero hay predicadores que andan en buffet. Esto me gusta, esto no me gusta. Esto me gusta, esto no me gusta. Esto me conviene, esto no me conviene. Esto me cuadra para lo que quiero, perfecto. Esto no. No, esto no. Esto no me sirve. De pronto la gente se me revela. No, esto no. Como un buffet. La Biblia no es un buffet. Cuando yo era pequeñito, mi madre me traía el plato de comida, me ponía a comer y me decía, se lo come todo. Todo. Yo no podía dejar nada. Ya no quiero más. No. Todo. Así es con la Biblia. Toda. Por eso tenemos que hacer un énfasis en la predicación expositiva. Número 3. La Biblia se ha convertido en un pretexto para la motivación personal. Y entonces hay muchos cristianos que escuchan más a Daniel Aviv que la palabra de Dios. Daniel Aviv no predica la palabra. Toma algunas partes bíblicas como un pretexto para dar mensajes bonitos. Pero cuando usted se pone a analizar hermenéuticamente eso, hay errores enormes, garrafales en lo que está diciendo, que contradicen todo el pensamiento de la Biblia. A la Biblia hay que respetarla, a la Biblia hay que interpretarla bien, a la Biblia hay que tenerle respeto cuando nos acerquemos a ella. La mayoría de los predicadores hoy predican alegóricamente. David nos simboliza a nosotros, y Goliat simboliza los problemas de la vida. Entonces tumbemos a los problemas. No, Goliat no simboliza ningunos problemas. David no simboliza o no nos simboliza a nosotros. David es tipo y sombra de Cristo, y Goliat tipo y sombra del pecado. Es todo lo que significa eso. Cristo derrota el pecado. Fin. Pero como ahora son motivadores personales, como ahora quieren hablar palabras bonitas, como ahora quieren simplemente llegar a tu corazón y hacerte llorar, y cuando tú lloraste fue una gran predicación, qué gran mensaje, y sin nada de contenido, sin nada de carne. Eso es como comer comida rápida ahí, y no un buen banquete con un buen filete. Hay una diferencia gravísima. Y finalmente, 4. Tienen una hermenéutica amañada a sus opiniones subjetivas. Hace poco hice un video en mi canal Biblia Libre, porque unos pastores en la Argentina hicieron un video apoyando el aborto. Y yo me ponía a pensar, básicamente no importa qué idea inmoral exista, existe una iglesia que lo apoya, o una supuesta iglesia local que apoya esa idea. Que el aborto, entonces hay pastores proabortistas. Que la ideología de género, entonces hay pastores pro y a favor de la ideología de género, iglesias de ideología de género. ¿Qué otra cosa? Que el dinero, la economía y el capitalismo, las iglesias a favor de la economía y la prosperidad. Y el capitalismo y... Hay iglesias comunistas también, ¿no sabían ustedes? También. O sea, no importa qué pensamiento raro y absurdo exista, existe gente que utiliza la Biblia como pretexto para decir que eso está bien. Relativizaron la Biblia, la acomodaron, hicieron exégesis, tomaron los textos y lo acomodaron a lo que ellos querían que dijeran, y no hicieron la exégesis, que es extraer lo que el texto dice. Mis amados hermanos, termino con esto, esta exposición,
y esta plenaria. No negociemos los principios bíblicos. Volvamos a la raíz de las Escrituras. Volvamos a lo que querían volver nuestros hermanos reformadores. No estoy pidiéndoles que volvamos a la reforma, no, estoy pidiéndoles que volvamos a lo que ellos querían volver, y era el principio, era el momento en el que los primeros cristianos recibieron la palabra de los apóstoles. Es a eso a lo que queremos volver, es a esa forma de iglesia a la que queremos regresar. El lema de los reformados era reformados, siempre reformándose, y tristemente hemos visto cómo en las iglesias reformadas, protestantes, carismáticas, pentecostales, métalas a todas si quiere, se ha perdido ese principio de reformarnos y volvernos más como era la iglesia primitiva, de volver más a las Escrituras, volver más a la raíz. Hemos querido modernizarnos, adaptarnos, que el mundo nos acepte. No es eso lo que la Biblia nos enseña. Lo que la Biblia enseña es que el mundo nos rechazará, es que el mundo nos mirará feo, es que el mundo no le conviene lo que la Biblia dice, porque el hombre pecador es enemigo de Dios. El hombre pecador está alejado de Dios. Y nosotros seremos rechazados por ese mundo. Ultrajados, perseguidos, vituperados. Pero a final de cuentas, bienaventurados. Quiero terminar haciendo una oración. Ahí donde está, cierre sus ojos e incline su rostro. Vamos a orar. Amado Señor, bendito Dios, gracias te doy por este maravilloso tiempo en esta serie de prédicas, de conferencias, por el privilegio que me das de estar con mis hermanos queridos. Gracias por poderles compartir el valor de la revelación especial de las Escrituras. Yo te pido que nos ayudes a todos a entender que solamente por medio de la revelación especial tenemos salvación. Que fue por esa revelación especial y la autoridad máxima de las Escrituras que los primeros reformados comenzaron a predicar la palabra. Que ese era finalmente el tema de fondo en medio del conflicto de su época, pero que hoy en día finalmente es el mismo conflicto de fondo. La autoridad única de las Escrituras, máxima más bien de las Escrituras. Yo te pido que nos ayudes a entender que por ende debemos volvernos a la Biblia, porque solo volviendo a la Biblia te conoceremos, Cristo, y conociéndote a ti conocemos al Padre. Yo te pido que tu Espíritu Santo nos ilumine a través de las Escrituras, porque entendemos que ahí está todo lo que necesitamos para ser salvos, porque entendemos que no hay error alguno, porque entendemos que no se equivocará la Biblia, porque entendemos que fue inspirada por ti, que salió de tu propia boca, porque comprendemos que la palabra de Dios es la que puede transformar los corazones y las vidas, que no importa cuántos argumentos usemos, solo tu palabra hace la obra. Porque entendemos que es algo más que racional o emocional, es algo espiritual, que es el Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre trayéndolo a vida. La única manera de entender realmente lo que dice la Biblia, la única manera de conocer a Cristo, la única manera de verte a ti, Padre, y la única manera de tener vida eterna. Te suplico por estas iglesias que están predicando mal las Escrituras, que están predicando para su acomodo, que toman la Biblia como un buffet, que la toman para hacer motivación personal y para hacer alegorías que nada tienen que ver. Te pido por aquellos que manipulan la Biblia y pueden autorizar y permitir las depravaciones más grandes, solo por ser aceptados por el mundo, por dárselas de incluyentes, por dárselas de receptivos a todos. Porque el verdadero amor no es aceptar a todo el mundo. El verdadero amor es predicarle a todo el mundo la palabra de Dios. Ese es el verdadero amor. El verdadero amor es decirle a estas personas: estás en pecado. El verdadero amor es decirles: te estás equivocando, estás fallando, arrepiéntete y cree en Jesucristo. El verdadero amor es volver a ser los del libro. Los del libro. Te lo pido con todo el corazón, que esta
pequeña disertación haya podido ser de bendición para mis hermanos. Te lo suplico, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, mis hermanos queridos, por permitirme este tiempo. Creo que me pasé un poco. Espero verlos en mi canal Biblia Libre, canal principal, y Biblia Libre Prédicas, en nuestra página de internet biblialibre.org, en nuestro Instagram Biblia Libre, en nuestro Twitter Biblia Libre, y sigan aquí con este maravilloso proyecto. Recuerden, nosotros somos los del libro. Dios los bendiga, Dios los guarde, y gracias por estar con nosotros.